Y a partir de entender que el tema guarda relación directa con los derechos humanos, nos vamos a ir rápidamente a conocer el título de la sesión. Profesor, ¿cuál es el título de esta clase? Diego Villanueva, apague su audio. El título de esta clase tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué son los derechos humanos y por qué crees tú que son importantes los derechos humanos, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? A ver, pregunto, mano levantada. Vamos a empezar con los orales. ¿Qué son los derechos humanos? Levanta tu manito y te escucho. Participación de hoy día con primero de secundaria. ¿Qué son los derechos humanos? A ver, te escucho. Mano levantada. Muy bien, Emilio Salas, te escuchamos. Son los derechos que todas las personas tienen, los humanos. Ya, es los derechos, es algo que tienen todas las personas, ya. Muy bien, Salas. Listo. ¿Alguien más? La pregunta es sencilla. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué entendemos por los derechos? En el chat me escribe el alumno Montesa. Son normas legales que la población puede hacer. Muy bien, Montesa en el chat. Correcto. También tenemos a Graciela Alca. Son derechos inherentes. Una palabra muy interesante. Inherentes a todos los seres humanos. Muy bien, Alca. A ver, ¿alguien más se anima? ¿Qué son los derechos humanos? A ver, Watanabe, te escucho. De respetar a una persona. Ya, guarda relación con el respeto a una persona, me dice Watanabe. Perfecto. ¿Alguien más se anima? ¿Qué son los derechos humanos? Orbeso Maricielo, te escuchamos, Maricielo. Los derechos es un derecho que toda persona debe tener. Ya, es una facultad en todo caso, ¿no? Que toda persona debe tener. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué son los derechos? ¿Alguien más se anima? ¿Qué son los derechos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, en el chat me está escribiendo. Camayo, derecho que tiene una persona en las cosas, me dice Camayo. Ya. Bueno, recuerden que no se puede nunca responder una pregunta con una misma acción de la pregunta, ¿no? Un derecho no puede ser un derecho igual, sino sería en todo caso una facultad, ¿no? Muy bien, Camayo. ¿Alguien más? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? ¿Qué son los derechos humanos? Almendra, te escucho, Almendra Orbeso. Es cuando cada persona tiene un deber. Cuando cada persona también tiene un deber. Muy bien, Almendra, perfecto. Ya está. Entonces, vamos hasta ahí con las participaciones. Muy bien, en el chat me está escribiendo alguien. Diego Huerta me dice presente. Recuerden la puntualidad, siempre es importante, chicos. Muy bien, después de conocer sus participaciones, vamos a conocer cuál es el objetivo de esta sesión. El propósito de esta clase, en realidad, tiene que ver con qué, profesor Luis Aníbal. Tiene que ver con que usted pueda identificar el origen, las características y sobre todo clasificación de los derechos humanos, ¿no? Usted puede identificar. Y para que usted pueda identificar el origen, las características y clasificación de los derechos humanos, vamos a conocer justamente esos derechos humanos, ¿no? ¿Dónde están esos derechos humanos, profesor? Bueno, para eso vamos a avanzar un poquito y acá tenemos derechos humanos, ¿no? Ahí están, los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos los podemos definir nosotros de la siguiente manera. Un voluntario para que lea el concepto, por favor. A ver, Alca, te escuchamos, señorita. Facultades inherentes al ser humano, por las cuales se puede exigir o realizar determinados actos permitidos por la ley. Muy bien. Entonces, para su compañera Alca, punto para ella, la definición de los derechos humanos, ¿qué serían, profesor? Facultades. Recuerda,
un derecho humano es una facultad. ¿Qué es una facultad, profesor? Algo que nace contigo, porque dice que es inherente al ser humano. Desde que nosotros somos concebidos, ya tenemos derechos. Pregunta inocente. ¿Cuál es el derecho más importante de todo ser humano? Levanta tu manito para darte tu punto. Alca, te escuchamos. Derecho de familia y matrimonio. No. Diego Villanueva. Villanueva, bajo la mano, ya. A ver, entonces, Alejandra Padilla. Derecho a la vida. Claro, muy bien. El derecho más importante de todos los seres humanos es el derecho a la vida. No se vayan a olvidar, ¿ah? El derecho más importante de todos los seres humanos es el derecho a la vida. Después del derecho a la vida, vienen los demás derechos que tú conoces seguramente, la libertad, la familia, la igualdad, el trabajo, la propiedad, pero el más importante es el derecho a la vida, ¿no? Y como es el derecho más importante, siempre se busca defenderlo, siempre se busca defender la vida. Pregunta, ¿a un delincuente en el Perú se le puede matar, sí o no? Levanta tu mano y te escucho. André Tello, No, ¿por qué? no hay pena de muerte. Muy bien, correcto. A un delincuente que robó 5.000 celulares, no lo podemos matar. Pregunta, ¿a un asesino se le puede matar en el Perú? ¿A un asesino, a un criminal que mató a una bebé? Fran Montesa, Tampoco se le puede matar ¿por qué? Si ha matado él a una bebé, ¿por qué no se le puede matar? porque no hay pena de muerte y todos tienen derecho a la vida, Ok, a pesar de ser muy delincuentes. bien, correcto. Muy buena respuesta, Montesa. No, porque en el Perú no hay pena de muerte. Así de sencillo. No, porque en el Perú no hay pena de muerte. ¿Ya? En el Perú no existe la palabra pena de muerte. No hay pena de muerte. ¿No? Entonces, profesor, pero a mí me han dicho que sí hay pena de muerte, pero solo para un caso, traición a la patria, pero en época de guerra. Y hace tiempo que no hay guerras, por lo tanto hace tiempo que no hay pena de muerte, ¿no? Pero de ahí, así tú mates, robes, agredas, no te van a matar. ¿Por qué? Porque siempre se defiende la vida, al menos en el Perú. Ahora, que eso esté bien, eso está mal, eso es de otro debate, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo acá es analizando los derechos humanos. Entonces, ¿son facultades inherentes al ser humano? Por supuesto, porque nace con André, con Frank, con Alcides, con Alejandra, con la Almendra, con Ángel, con Dairon. Nacen con todos. Entonces, como los derechos son facultades que nacen con el ser humano, lo único que hay que hacer, ¿qué cosa es? Exigir que esos derechos se cumplan. Y para que los derechos se cumplan, existe la ley, pues. La ley garantiza que los derechos se cumplan, ¿no? ¿Y quiénes son los que deben aplicar la ley? Las autoridades. Pregunta, ¿un policía hace lo que le da la gana o hace lo que la ley manda? Levanta la mano y te escucho. A ver, tenemos a Sebastián Camayo. Adelante, Camayo. Lo que la ley le manda. Claro, pues. Porque si un policía hace lo que le da la gana, está cayendo en un delito que se llama abuso de autoridad, ¿no? Entonces un policía está en la obligación de hacer lo que la ley le faculta, no lo que él le da la gana, así sea coronel general. Así tú seas el delincuente, así te haya encontrado robando. Él no te puede disparar si ya te detuvo, ya te ha reducido. Él tiene que ponerte a la comisaría y luego al Ministerio Público, ¿no? La Fiscalía.
el conducto regular. Profesor. Sí, te escucho, André Tello. ¿Qué pasa si el policía dispara a un delincuente? Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que lo puede matar, ¿no? Y si lo mata, bueno, va a depender mucho de qué, por qué el policía ha disparado, en qué situación se ha encontrado, en legítima defensa, en una intervención con flagrancia, el delincuente estaba armado, pero estaba armado también con una pistola o con un arma punzante, de repente un vidrio, un cuchillo. ¿Cuál era la situación? El policía estaba sano, uniformado de civil, había un robo de por medio, no había un robo de por medio, hay un montón de circunstancias. El policía solo utiliza la fuerza que le brinda el Estado, las armas, cuando ve peligrar su vida y también la de los demás, lo que se suele denominar en legítima defensa. Cuando el delincuente hace uso de su arma para disparar o intentar disparar al policía o a un ciudadano, el policía puede actuar en legítima defensa. Pero después las leyes no favorecen mucho a las autoridades. Por eso que los delincuentes se atreven a disparar a los policías en el Perú, ¿no? Pero si fuera Estados Unidos, la situación es diferente. La ley ampara que el policía puede hacer uso disuasivo de su arma. En el Perú no es así. Por eso en el Perú la gente insulta al policía con palabras de repente imberbes, con palabras o adjetivos descalificativos, y el policía tiene que tratar de aguantar y no reaccionar, no puede utilizar su arma para disparar porque alguien lo insulta. Si no, se ganaría un problema. Y aun cuando ha habido policías que han asesinado a delincuentes en robos, han sido acusados por el Ministerio Público, porque siempre se defiende la vida en el Perú, y eso tenlo presente, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con los derechos humanos. Muy buena pregunta para el alumno André Tello. Muy buena pregunta. Vamos a ponerle su siguiente punto. ¿Cómo vamos con las notas hasta ahora de evaluación oral? Salas 16, Montesa 17, Alca 17, Watanabe 16, Orbeso Maricielo 16, Camayo 17, Almendra 16, Padilla 16 y Tello 18. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Vamos por acá. ¿Cuál es el origen de los derechos humanos? ¿No? Recuerda el propósito de la clase, ¿ah? Porque el propósito es importante recordar. ¿Qué es lo que interesa? A nosotros, a ti, a mí, nos interesa identificar el origen, las características y la clasificación de los derechos humanos. O sea, vamos a ver el origen, pues. ¿Cómo se identifica, ¿no?, el origen? Entonces, según la teoría positivista, ¿no? Positivista, el origen de los derechos humanos tiene que ver con ¿qué? Con las leyes que los estados han emitido. Según esa teoría positivista, una persona tiene derechos recién cuando los estados emiten las leyes. Es decir, yo recién puedo exigir mi derecho al trabajo cuando el estado ha emitido una ley. Mientras tanto, yo no tengo ese derecho. Es un poco lo que pasaba en Estados Unidos con los afro, o los negros, ¿no? Los negros durante mucho tiempo estuvieron marginados de muchos trabajos, de muchos estudios, hasta que en algún momento esa marginación acabó y los negros recién gozaron. Pero profesor, usted no ha dicho que el ser humano tiene derechos desde que nace, sí, pero en algunos países los negros no tenían esos derechos. En Sudáfrica, en Estados Unidos. Por eso que apareció Nelson Mandela, ¿no? Para luchar por los derechos de los afro, de los negros, ¿no? Por eso que apareció Martin Luther King. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los negros eran humanos como tú, como yo, pero recién tuvieron derechos cuando las leyes aparecen en Estados Unidos. Antes habían baños para blancos y baños para negros. Antes los negros no podían aparecer en películas o ocupar puestos importantes en un trabajo o en una universidad o en las Fuerzas Armadas. Hay una película, por ejemplo, que se llama Medalla de Honor, Hombres de Honor, perdón. En esa película se ve claramente cómo un negro era marginado en la Marina de los Estados Unidos.
A lo mucho que aspiraba era a ser un cocinero, nada más, ¿no? De ahí no podía ser nada más él. No había una marginación. Dime, André Tello, te escucho. ¿Eso era por el racismo? Claro, eso era por el racismo. Eso era por el racismo. Entonces, según la teoría positivista, las personas tienen derechos cuando los estados emiten las leyes, ¿no? Cuando un estado emite una ley, reconoce un derecho a través de una ley, recién ahí la sociedad tendrá ese derecho. Mientras tanto, no. Igual que pasaba en el Perú, ¿no? El Perú ya era un país libre de España, pero los negros seguían siendo esclavos en nuestro país. Ahí está, por ejemplo. Siguiente, origen justnaturalista. Esta teoría dice todo lo contrario. Dice que el hombre siempre tiene derechos. El hombre siempre ha tenido derechos, ¿no? Eso es lo que dice la teoría justnaturalista. El hombre desde el inicio, desde el principio, siempre ha tenido derechos, dice. Siempre, ¿no? Justnaturalista. El hombre desde que nace tiene derechos. El Estado lo único que hace es simplemente reconocer algo que el hombre ya tiene, simplemente por nacer, ¿no? La teoría justnaturalista, ¿ya? Ahí está la teoría justnaturalista, que te dice eso, ¿no? El hombre siempre ha tenido... A los alumnos que recién han ingresado a la clase, no olviden escribirme o decirme presente porque están con falta. Vuelvo a repetir, a los alumnos que recién han ingresado a la clase, no olviden escribir en el chat que recién han ingresado. Buenos días, profesor, disculpe mi tardanza, estoy entrando, porque si no se van a quedar con falta. Repito nuevamente, aquellos alumnos que recién están ingresando a la sesión, escribir en el chat, disculpe, profesor, buenos días, profesor, presente, profesor, porque si no van a seguir con su tardanza o con su falta, en el peor de los casos, ¿ya? Aviso, ¿ah? Muy bien. Entonces, just positivista, just naturalista. Ya está. Muy bien, tenemos acá a Diego Huerta, me dice presente, Fabiana Medina presente. Ok. Muy bien, luego tenemos otra teoría, que es la teoría socialista. Los socialistas explican lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Que los derechos humanos surgen como resultado de la contradicción de las clases sociales. ¿Qué significa eso, profesor Luis? Eso significa que hubo un tiempo donde el esclavo quería su libertad y luchaba con su amo, el esclavista. Hubo un tiempo donde el obrero luchaba contra el burgués para tener mejores condiciones laborales. Entonces, los socialistas dicen, los derechos han nacido a partir de la lucha de clases sociales. Y tiene algo de razón, ¿no? Por ejemplo, el derecho de hoy día de que tu papá, tu mamá y futuramente tú trabajen. Pregunta, en el Perú, ¿cuántas horas se deben trabajar como máximo? A ver, levanta tu manito, te escucho. Montesa. 8 horas. Claro, muy bien, Montesa. En el Perú, como máximo, se deben trabajar 8 horas. Y ese derecho de 8 horas no es que ha nacido contigo. Ese derecho se consiguió a través de una lucha de obreros. Así como existe un Día del Trabajador, por ejemplo, 1 de mayo, ¿no? Son días que recuerdan a esos derechos, ¿no? Son días que nos permiten entender algo importante de esos derechos, ¿no? Entonces, ahí viene lo importante de entender el origen de estos derechos. ¿Recuerda Just Positivista? Los negros no tenían derecho a nada hasta que se hizo la ley para ellos. Just Naturalista, el hombre siempre ha nacido con derechos. Socialista, los derechos se han conseguido por acción de la lucha de clases.
como derecho, por ejemplo, a trabajar 8 horas. Los universitarios, pregunta, ¿cuánto paga de pasaje un universitario en el Perú? A ver, levanta la mano. Tenemos a André Tello, te escuchamos, André. La mitad. Claro, el medio pasaje. Si tienes hermanos universitarios o universitarias, primos universitarios, de repente padres universitarios, puedes preguntarle, ¿cuánto pagas tú? Y te va a decir, yo pago medio pasaje, ¿no? Eso es. Ellos pagan medio pasaje, ¿no? La mitad. Si el pasaje adulto es 2,50 soles, ellos pagan 1,20 sol aproximadamente. Si el pasaje adulto es 2 soles, ellos pagan 1 sol. Pero para eso tienen que mostrar su carnet universitario. Y eso se consiguió a través de una lucha de estudiantes en el Perú, marchas y huelgas, ¿no? Entonces, eso es una contradicción de clases, dirían los socialistas. Ya está. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Dime, te Todo escucho. claro, profesor. Alguien me iba a hacer una pregunta, creo. Nadie. Si alguien va a hacer alguna pregunta, levante la manito. Bueno, ninguna. Seguimos entonces. Muy bien. ¿Cuándo nacieron los derechos? Bueno, ya te expliqué las teorías. Ahora, esta imagen, por ejemplo, ¿no? Esta foto es de qué, profesor? Es de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que se suele llamar con las siglas ONU, pues, ¿no? La ONU. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se reúne. Y cuando se reúnen todos los países, como por ejemplo el Perú, mira, acá está nuestra bandera, acá está nuestra bandera, cuando se reúnen todos los países, por ejemplo el Perú, profesor, se llama Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU, que se realizó en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió aprobar los derechos humanos. Ahora, uno se preguntará, ¿por qué la ONU decidió que todos se reúnan, todos los países, Perú, Colombia, Ecuador, todos, y aprobar los derechos humanos? Porque en la Segunda Guerra Mundial se vio lo peor del hombre, pues, asesinatos y muertes. Pregunta de cultura general. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le pasó a Japón? Levanta tu manito. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le pasó al país de Japón? Levanta tu mano, yo te escucho. A ver, por ahí. Alejandra Padilla, te escuchamos. Lanzamiento de bombas atómicas. Claro. La ciudad de Hiroshima, muy bien Padilla, punto. La ciudad de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, recibió 2 bombas atómicas que fueron lanzadas por los Estados Unidos de Norteamérica, en el contexto de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, eso causó muerte, causó miedo, asombro y destrucción de lo que el hombre podía hacer si se lo proponía. Entonces, para evitar justamente ese tipo de situaciones, por un lado, y por otro lado, lo que los alemanes hicieron. Pregunta, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes persiguieron ¿a qué pueblo? ¿Qué pueblo fue perseguido por los alemanes hasta prácticamente sufrir daños físicos y psicológicos? Frank Montesa. París. No. Hay un pueblo, hay un grupo étnico Sí. que fue perseguido por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pueblo era? Se les llevó a campos, levanten la mano, se les llevó a campos de concentración y se les perseguía. Alejandra Padilla, te escucho. ¿A los judíos? Muy bien, Padilla. Eran los judíos. Muy bien también el chat Montesa. Eran los judíos lo que se llama el holocausto, pues. El famoso holocausto de los judíos. Entonces, cuando pasó el holocausto y cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, la humanidad vio todo lo que le podía pasar
al hombre cuando el hombre alcanzaba esos niveles de violencia, ¿no? El Holocausto fue una persecución de judíos, ancianos, adultos y niños llevados a campos de concentración por los nazis alemanes. ¿Para qué? Para experimentar con ellos. Los científicos nazis experimentaban con ellos porque Hitler consideraba que era una raza inferior. Recuerda que Hitler decía que los arios o alemanes eran una raza superior. Y por otro lado, la bomba atómica que recibe Japón, Hiroshima y Nagasaki. Pregunta, en esos dos ejemplos, ¿qué derecho no se ha respetado? Levanta la manito y te escucho. Frank Montesa. De la igualdad. No. Sebastián Camayo. La paz. No. Alejandra Padilla. Derecho a la vida y derecho a la libertad. Muy bien, Padilla. En esos dos ejemplos no se ha respetado el derecho a la vida. Muy bien, Montesa también en el chat. Para nada, no se ha respetado. Entonces, y hemos dicho que el derecho a la vida es el principal derecho de todos. Si no, hoy día ustedes no estarían acá y yo tampoco, ¿no? Ese es el más importante de todos, derecho a la vida. Entonces, para justamente proteger el derecho a la vida y los demás derechos, libertad, igualdad, fraternidad, propiedad y todo lo demás, aparecen los derechos humanos, que ya sabes hoy día que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial y en una Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, esos derechos los vamos a ver acá. Justamente yo tengo una imagen, o tengo los derechos para que tú los puedas leer, los puedas ver y todo lo demás. Lo voy a compartir en pantalla. Ahí está. Dice Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí está. Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217, ¿no? Ahí está. ¿Cuándo aparecieron estos derechos? El 10 de diciembre de 1948. Ya está. Ahí está. Y acá nos hablan del preámbulo, ¿no? ¿Qué es el preámbulo? Es todo lo que se justifica. ¿Por qué aparecen los derechos? Acá nos dice por qué aparecen los derechos humanos, ¿no? Y obviamente, ¿cuántos derechos humanos son, profesor? ¿Son 100? ¿Son 200? No. Mira, ahí tenemos el artículo 1. Y del artículo 1 nos vamos hacia... ¿Cuántos son? Son 30 artículos, nada más. No son muchos. Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos se dio después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el año 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Y consta de un preámbulo donde se argumenta por qué aparecen los derechos y de 30 artículos. Por ejemplo, voluntario, para que alguien lea el artículo 1. Mano levantada. Muy bien, Montesa, te escuchamos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Claro, muy bien, Montesa. Ahí ya te está diciendo algo importante. ¿Qué cosa, profesor Luis? Ahí te está diciendo que, por ejemplo, nadie puede ser esclavo en el mundo, pues, porque todos los seres humanos nacen libres e iguales. O sea, en el mundo no debe haber esclavitud, mucho menos debe haber racismo, discriminación, porque todos somos iguales. Los ricos y los pobres son iguales, tienen los mismos derechos, tienen conciencia y tienen dignidad. Muy bien, estimados alumnos, entonces nosotros, siguiendo el propósito de la clase, hemos trabajado el día de hoy el origen de los derechos humanos, ¿no? Lo que tú vas a hacer ahora es enviarme el producto de la clase que aparece en el PDF. No me envíes toda la clase, solamente envíame la foto del producto,
de tu tareita, nada más. Eso es todo lo que me debes enviar el día de hoy. Cuídate mucho, si te gustó la clase, deja un comentario en el canal, un like, y nos vemos mañana en geografía. Solamente la tarea, nada más, solamente la tarea. Muy bien, cuídate Profe, mucho. profe, ¿tenemos que copiar la clase o no? La clase ya no, solamente la tarea me envías. Bien. La clase lo copias ¿Y en tu cuándo? cuaderno. La clase en tu cuaderno, a mí me envías solamente la tarea, nada más. Solamente la foto de la tarea me envías a mí. La tarea está en